Estamos en el momento del despertar interno de cada uno de nosotros. Nos vemos confrontados con la sociedad, la cual no solo la tenemos en forma de eventos externos, en forma de patrones culturales, en forma de sistemas neofeudales camuflados, también la llevamos dentro, insertada en nuestros genes, en nuestra cultura y en sistemas codificados en los cuales hay recompensas y castigos completamente automatizados. Ni siquiera nos damos cuenta de los sesgos y filtros mentales que tenemos, de cómo nuestra adaptación biológica, como nuestros instintos de supervivencia se han ido adaptando de una manera mecánica e inconsciente para recibir ventajas y beneficios en algunos sucesos, y cómo se asusta o se disuade de seguir según qué hilos de razonamiento. Por eso es importante comprender cómo la Matrix la tenemos dentro. ¿Qué es la Matrix? ¿A qué me estoy refiriendo? Hablo de todo el sustrato cultural, de todo un sistema de control, como decíamos, neofeudal que tenemos tanto fuera como dentro. Estamos disuadidos de pensar algo que nos pueda poner en peligro. ¿Poner en peligro qué? Primero, inicialmente, nuestra propia vida, pero después eso se extiende hacia cualquier cosa valiosa. O sea, nuestro sistema de supervivencia nos va a proteger de todo aquel pensamiento, acción o hilo de razonamiento que nos conduzca hacia conclusiones que luego al exponerlas socialmente nos puedan crear situaciones comprometidas o puedan poner en riesgo cualquier cosa de valor para nosotros, sea nuestro estatus, nuestro prestigio, nuestra comodidad, nuestra tranquilidad o lo que sea. Es el sistema de censura más sofisticado que existe. Sería muy ingenuo pensar que si toda la historia de la humanidad ha sido un relato continuado de guerras, que éstas mágicamente hayan desaparecido. Si los gobiernos y las instituciones gastan auténticas millonadas en la industria militar, sería bastante estúpido pensar que solo se lo gastan en cohetes y hardware militar, que luego va a quedarse olvidado en algún lugar a la espera de que surja algún conflicto válido. También habrá, digo yo, algún tipo de acción militar más soterrada, más sofisticada, más elegante y más sutil. O sea, lo lógico es pensar que todos esos servicios de inteligencia hagan algo con todo ese dinero que reciben. Es más, los servicios de inteligencia y la industria militar es más que notorio y evidente que trabajan bajo una legalidad paralela, o sea, dentro de lo que es su función pública. Ellos legalmente pueden hacer operaciones contra la población, pueden legalmente utilizar estrategias de terror, pueden legalmente realizar acciones de guerra contra civiles tanto del propio país como de otros. Pueden hacerlo bajo esa legalidad paralela porque, en definitiva, controlan aquellos mecanismos que podían hacerle algún tipo de auditoría o escrutinio externo. Es decir, que básicamente no pueden ser analizados desde fuera, no pueden ser escrutados por ninguna autoridad competente, ni en la teoría ni en la práctica. Y si hay algún resquicio en la práctica ya consiguen que en la práctica no se puede ejercer ningún tipo de control. Entonces, lo lógico es pensar que si hay una industria militar que gasta auténticas billonadas, lo lógico es pensar que se va a utilizar para manipular psicológicamente a la población. ¿Para qué? Pues para evitar que toquen temas sensibles. Estos temas sensibles son de la más variada amplitud. Pueden ser temas históricos, temas controvertidos donde podemos detectarlos fácilmente por el nivel de censura y de hostigamiento que hay ante cualquier forma de investigación que pueda haber por un ciudadano independiente. Se produce lo que podemos comprender muy fácilmente como una asimetría epistémica a la hora de pedir pruebas, o a la hora de poder hacer preguntas legítimas. Dicho sea con un ejemplo muy sencillo, si un ciudadano común comete un crimen individual, una persona mata a otra persona, puede incluso haber según la categoría de o la autoría del crimen, un juicio mediático previo. O sea, antes de que haya una recopilación de pruebas, antes de que haya un sumario judicial, puede haber un escarnio público absoluto, presunción de inocencia, según la autoría, se la pueden pasar por el forro. En cambio, cuando hay sucesos a gran escala en el que hay múltiples víctimas, está prohibido especular, está prohibido hacer el análisis forense más meticuloso, aséptico y neutro posible,
cuando hay muchas víctimas en juego, sea desastres naturales, sea atentados, si conflictos bélicos, está literalmente prohibido alimentar cualquier narrativa que no sea la oficial. Incluso si la oficial dice, no sabemos nada, lo que te está diciendo es no se permite investigar, no se permite pensar, no se permite analizar, no se permite reunir pruebas, no se permite formular hipótesis, no se permite realizar algún tipo de línea de investigación buscando la autoría. O sea, si hay alguien que tiene motivaciones, alguien que puede beneficiarse de ese evento, si alguien tiene la capacidad física para emitirlo. O sea, cualquier línea de investigación que conduzca al Estado, a las instituciones o a las autoridades como posibles e hipotéticos responsables queda automáticamente vetada. No obstante, si el crimen es individual, lo primero que se mira es a la familia. O sea, si ha habido un asesinato, por ejemplo, primero miramos a la gente cercana porque suelen ser los sospechosos principales. Y muchas veces esa cadena de causalidad, ese patrón se suele ver. Lo más fácil, lo más común es que los crímenes sean entre gente cercana. No obstante, cuando el Estado es el involucrado, se aplica una asimetría legal devastadora. No se permite escrutar al Estado porque éste goza no solo de una presunción de inocencia y de verdad, sino de una inviolabilidad. No se permite analizarlo, no se permite juzgarle. Es absolutamente inviable poder someter al Estado, a cualquier Estado o a cualquier institución, a un control efectivo, ni siquiera a un control moderado. Es literalmente y fácticamente imposible. Este es uno de los puntos troncales que tenemos en nuestra narrativa actual. No se puede evaluar a las instituciones y al Estado siguiendo la propia lógica del Estado. O sea, que realmente esto es uno de los principales puntos que tenemos que cambiar como sociedad. Es absolutamente inadmisible tener a unos que deberían ser simplemente unos funcionarios que mandan sobre las situaciones, que las gestionan, que las gobiernan, que las dirigen y que son, en definitiva, empleados nuestros. No puede ser que estén absolutamente blindados. No puede ser que se omita de una manera completamente interesada la existencia de sociedades secretas y oligarquías que funcionan también con una legalidad paralela. Cuando hablamos de sociedades secretas, y está perfectamente documentada su existencia, estamos hablando de que operan bajo criterios de juramentos, de lealtades que están por encima de las leyes y por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico, con lo cual ellos tienen prevalencias como una madre o un padre, pues pueden cometer un crimen y no están obligados a testificar contra su pareja o contra sus hijos o contra sus familiares cercanos. O sea, no estáis obligados, pues ellos mismos no se sienten moralmente obligados a actuar en contra de sus compañeros de hermandad o de logia. Además, resultaría bastante ingenuo pensar que si estamos hablando de grupos privados en los cuales se reúnen jueces, fiscales, altas autoridades en el mundo de la política, de la ciencia, de los medios de comunicación, del derecho, líderes, los más importantes influentes sociales, si se reúnen en lugares privados, solo se reúnen para tomar café y pastas y para hablar de fútbol. Pues lo más normal es que si un grupo pequeño de gente con un poquito de poder económico ya pueden influir en su economía local o en su política local, o sea, si 4 amiguetes que tengan dinero ya consiguen más o menos influir en la sociedad, que no pueden hacer las personas que no solo han llegado allí por casualidad, sino que han sido seleccionadas bajo procesos muy escrupulosos para llegar a esos grupos que se reúnen en privado, que tienen además códigos de lealtad entre ellos, que trascienden a las leyes, que además tienen importantísimos beneficios económicos al generar esas alianzas estratégicas que ya parten de la base de que tienen alto nivel de poder económico, de acceso a información privilegiada, porque estamos hablando de políticos que pueden recopilar esos datos, grandes corporaciones, o sea, tienen todo el poder aglutinado, no están sometidos a ningún tipo de escrutinio ni mediático ni el tipo que sea. ¿Por qué vamos a suponer que no se reúnen para gobernar el mundo en secreto? Porque eso es calificado automáticamente como teoría de la conspiración.
¿Por qué la palabra teoría de la conspiración o la frase o el enunciado teoría de conspiración crea un cortocircuito mental inmediato? ¿Por qué anula automáticamente cualquier tipo de pensamiento crítico? ¿Por qué, si la historia de la humanidad ha documentado acciones de los servicios de inteligencia, ha documentado cómo tantos políticos y personas influyentes forman parte de estas sociedades secretas? Porque tenemos que asumir que mágicamente en los eventos contemporáneos no participan absolutamente en nada. Es decir, se puede aplicar retrospectivamente en casos documentados de la historia un cierto análisis crítico, si bien la historia la escriben los vencedores. Entonces, podemos analizar, por ejemplo, críticamente revisionar algún evento de la Segunda Guerra Mundial. No se puede. Está terminantemente prohibido cuestionar cualquier cosa de todo el relato de un conflicto que duró 6 años y en el que pasaron miles de cosas, y donde evidentemente si hay un bando ganador, pues evidentemente tendrá cierta prevalencia su veracidad de relato respecto a las otras partes implicadas. Entonces, no se puede cuestionar un evento de hace 75 años. Está blindado incluso judicialmente algunos eventos o fenómenos de ese suceso. Sí, está vetado, incluso perseguido penalmente, hacer según qué insinuaciones. Entonces, ¿esto que nos está diciendo? En 2020 el relato vimos cómo se controlaba en tiempo real. Los fact-checkers se convirtieron en el Ministerio de la Verdad. Incluso cuando el relato se contradecía de una semana a otra por las mismas autoridades, era prohibido reflejar, detectar y señalar esas contradicciones. Científicos que tenían un currículum impecable fueron estigmatizados por hacer preguntas metodológicas de lo más pertinente, siguiendo el método científico. O sea, hemos visto cómo en tiempo real se nos censura, se nos hostiga, se impide incluso utilizar las propias herramientas que legítimamente se emplean en la ciencia respecto a eventos contemporáneos. No se puede aplicar o no se puede tampoco hacer retrospectiva de eventos como el 11S y similares. Está absolutamente prohibido, no está permitido de ninguna manera y es teoría de la conspiración. Es una desinformación peligrosa. Si hablamos de eventos pasados también es imposible. Y si tiramos mucho más allá y nos vamos a las hipótesis de la nueva cronología de Fomenko, que para los que no lo sepan, pues es simplemente un matemático ruso que ha detectado incongruencias en los relatos históricos, donde sospecha que puede haber una fabricación tendenciosa de lo que es la cronología oficial, hasta el punto de que gran parte de lo que es esa era oscura llamada Edad Media, pues podía ser fabricada artificialmente y que a lo mejor esos sucesos que se supone duraron 1000 años, a lo mejor se dieron en 100 años o en algo incluso menor. Y luego cuando intentamos contrastar, porque eso está aplicado más bien a la historia de Occidente, nos damos cuenta que en Oriente, en las cronologías china, la japonesa, la hindú, la musulmana, también encontramos las mismas inconsistencias estructurales. Podemos llegar a una conclusión más o menos razonable de que la historia, tal y como nos la cuentan, está bastante fabricada, bastante manipulada y que ha sido después tras muchísimas copias de copias de copias y copias de los digamos registros originales, de las pruebas originales. Y al final lo que tenemos que siempre son la copia de la copia de la copia. Hay muchísimos indicios de que todo está bastante falseado, de que todo está bastante estratificado y que finalmente lo que tenemos es un relato diseñado por unos pocos para darnos una idea más o menos coherente de cómo se supone que ha sido la historia de la humanidad. O sea, que la mayoría de los sucesos acontecidos hace más de 500 años están bastante dudosos para su análisis o escrutinio intelectual. La historia tiene muchísimos visos de haber estado altamente alterada y manipulada. Si lo hemos podido ver a pequeña escala y en el corto plazo, lo lógico es pensar que hace unos años, que hace 100 años, que hace 200 años, era muchísimo más fácil controlar el relato. Primero porque había mucha menos gente, muchos menos historiadores o investigadores independientes. Los que había eran absolutamente dependientes, absolutamente controlados y su poder de influencia era extremadamente bajo. Ahora mismo estamos en una situación inusual en la que somos más personas con acceso a la información.
Ese acceso a la información también permite una divulgación prácticamente instantánea y si bien tenemos montones de sesgos, podemos detectar muchos más que los que había antes. O sea, que es más difícil manipular ahora, pero podemos ver cómo se sofistican y se refinan los medios de manipulación. Si todo eso es notorio, es conocido y es evidente, ¿por qué cuesta tanto darle la vuelta? ¿Por qué cuesta tanto hablar con alguien y plantearle temáticas como esta? ¿Por qué cuesta tanto que nos escuche? Bien, porque la programación instintiva, porque esa matrix social, como decíamos al principio, la llevamos dentro y si está dentro de una persona que está altamente dormida, ya lo habéis probado muchísimas veces. Si le planteáis según qué temática de un modo muy directo, entra en cortocircuito, es incapaz de procesar y digerir la información. Entra una capa de resistencia y se pone como un basilisco. ¿Por qué entra en pánico? ¿Por qué entra en crisis? Porque su sistema de alerta le pone en peligro. O sea, realmente este discurso que estamos sosteniendo para él es amenazante, es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque supone un montón de implicaciones sociales que no ha querido plantearse y que le generaría mucho miedo tener que de repente darse cuenta de todas las implicaciones que eso tiene. Le implicaría enfrentarse al sistema, darse cuenta de que está completamente vendido, que parte de sus pilares fundamentales de vida están basados en arenas movedizas intelectuales, en criterios que ni siquiera ha validado, ni ha comprendido ni digerido y sin embargo le obliga a recapitular toda su vida, a darse cuenta de lo que ha estado haciendo hasta ahora. Por lo tanto, es altamente peligroso entrar de una manera absolutamente directa y frontal con estos temas. Y además vemos que no funciona, que simplemente la persona entra en colapso y decimos, bueno, pues es que no se puede. ¿Existe alguna metodología para poder entrar en esas personas? Sí. Vamos a hablar un poquito de esto. Hablemos de cómo hackear mediante magia negra colectiva. Es posible hacer un ataque psíquico hacia un ser inmoral como un presidente o líder de cártel, todo en grupo, simultáneamente como un ataque de DOS informático que lo saque de esta simulación. Sí, es posible y podemos hacerlo y considero hasta de una cuestión responsable y ética como mínimo plantearlo. El que tenga objeciones morales evidentemente que no lo haga, pero desde luego piensa que eso ya se hace. O sea, las personas normales y corrientes cuando ya odian a un personaje u otro ya le están haciendo una forma de magia negra. Ya están creando un egregor en su contra. Véase como el presidente que tenemos ahora mismo aquí o el que está en Venezuela o el que está en cualquier lugar. Eso ya están recibiendo un ataque psíquico bastante importante. Se podría hacer de una manera más deliberada y coordinada. Sí, por supuesto que se puede y yo invito a cualquiera que le apetezca entrar en ese juego que lo haga. Para mí está absolutamente justificado. O sea, estamos hablando de que si un animal en medio de la selva tiene todo el derecho a protegerse de un cazador o de un depredador que quiere comerle. Estaríamos de acuerdo en que si un conejito está a punto de ser atacado por un depredador tiene derecho a defenderse, que no esté de acuerdo en eso, pues directamente va a ser complicado seguir con esa línea de razonamiento. Estamos hablando de que estos líderes, ya no solo de los públicos, sino los que están detrás, están haciendo una agresión constante, permanente, sistémica, deliberada, profunda y absolutamente aleosa y perversa contra todos nosotros desde antes de que naciéramos. Entonces, es absolutamente legítimo defenderse y contraatacar. Os aseguro que no va a crear ningún tipo de karma. En todo caso, sería el karma que están recibiendo ellos, que alguien tendrá que hacerles pagar ese karma. O sea, desde mi punto de vista está absolutamente justificado como defensa legítimo. Entonces, por supuesto que podemos imaginar cada uno la imaginación que quiera, como esos líderes son retirados, son acongojados y son disuadidos y persuadidos por nuestras fuerzas. Tenemos que sacarle de ahí, sea como sea, y lo mejor es empezar de una manera más elegante, utilizando nuestra psique, utilizando nuestra energía creadora,
nuestra energía divina, nuestra energía psíquica para poder sacarles de donde están o por lo menos para frenar absolutamente todos los ataques ilegítimos que están realizando contra nosotros. Esto para mí es una cuestión de responsabilidad energético-esotérica y sería muy ingenuo y muy New Age. Aquí sí que aplicaría esa palabra con todas las de la ley, negarse a dar réplica, quedarse simplemente, bueno, no apliquemos la misma moneda. Digo, no estamos aplicando la misma moneda, estamos haciendo una moneda infinitamente más sencilla, más simple y más suave que la que están ejerciendo contra nosotros. Es, en todo caso, como decíamos, el conejito que tiene que protegerse de una jauría de animales rabiosos que quieren despedazarse y comérselo. Por lo tanto, tenemos absolutamente todo el derecho, toda la legitimidad, incluso es humano e instintivo defenderse. No es necesario ensañarse, ni es necesario ser cruel con nadie que no se lo merezca. Pero cuando estamos hablando de defensa legítimo, sí que podemos utilizar la fuerza y creo que es lo más razonable, justo, proporcional y equitativo. Respecto a esta temática que estamos comentando, existe, como hemos dicho, una evidente asimetría entre lo que el sistema tiene hacia nosotros, lo que nos pide, lo que nos exige y, finalmente, lo que se le puede exigir al sistema. Dicho en otros términos, por ejemplo, hablamos de cómo poder desprogramarnos, cómo poder entrar a una persona que está muy dormida o que está muy cerrada. Y hay que hacerlo siempre por capas, cautelosamente, pacientemente, con inferencias lógicas simples, sencillas. No podemos entrar directamente por los Illuminati, no podemos entrar directamente por el sistema de control, tenemos que empezar por cosas básicas, sencillas y simples. Solo utilizar ejemplos que muchos ya conocéis. Sí, el sistema legal que conocemos es laberíntico, complicado, lleno de jerga técnica, costoso, inaccesible, no aparece en la educación obligatoria, no aparece en la educación secundaria. Incluso aunque estéis estudiando ciencias políticas, no enseñan cómo se hace un juicio, qué es un procurador, cuáles son mis derechos, cómo puedo presentar una demanda, cómo puedo defenderme judicialmente, o sea, como mucho, aprendes un poquito de teoría del derecho y ya está. Excluyendo en la carrera de derecho, en las otras no hay realmente un conocimiento práctico jurídico de nada. ¿Esto que pensamos? ¿Es accidental o es deliberado? Habría que ser bastante ingenuo para pensar que es accidental. ¿Hay algún partido político de algún país, de alguna ideología que haya planteado de una manera consistente y reiterada una reforma legal para que se incorpore en la educación? Pensemos ahora en términos científicos. Cuando se habla de ciencia hay tres dogmas que se aplican asimétricamente. Uno de ellos es la replicabilidad. En la ciencia las cosas se tienen que replicar y además tienen que hacerse con cierta sencillez y con cierta elegancia. Karl Popper decía que un experimento o un enunciado científico tiene que ser susceptible de ser falseado, si no eso es pura pseudociencia. Y luego la navaja de Occam, que es el principio de parsimonia, que ante dos explicaciones predictivas o dos explicaciones de un fenómeno, tomamos siempre a priori investigar la que sea más sencilla y más elegante. Estos tres principios se aplican selectivamente cuando les sale de las narices. No se aplican siempre, por supuesto. Evidentemente, pongamos un homeópata con 30 años de experiencia como naturópata, homeópata y terapeuta holístico. Puede tener 30 o 40 años de evidencia clínica absoluta e incontestable, montones de testimonios, casos documentados. Seguro le dirán que no hay evidencia empírica, que los estudios no son rigurosos, que los testimonios son anecdóticos, que esas no prueban absolutamente nada, que no hay una revisión por pares, que no han sido estudios rigurosos ni meticulosos, que la metodología es insuficiente, que eso no está debidamente testeado ni probado por doble ciego. Entonces digo, bueno, pues déjame presentarlo, y te dirán, no se puede presentar porque nosotros en la comunidad científica hemos hecho una prueba con la homeopatía, hemos hecho nosotros el experimento, lo hemos hecho. Evidentemente hemos falseado las premisas.
Hemos hecho un experimento absolutamente absurdo y hemos concluido en que no funciona. Entonces, como hemos concluido que nuestros expertos, los que nosotros hemos puesto, han concluido que no funciona, eso es falso. Si eso es falso y tú decides investigarlo por tu cuenta, estás haciendo pseudociencia porque tú estás yendo a algo que ya hemos dictaminado que es falso. Entonces, cuando yo te pido que me des una evidencia o una prueba, al mismo tiempo te digo que tú no tienes derecho a investigar eso porque es falso. O sea, es un argumento absolutamente circular. No podéis investigarlo. Y si lo investigo, yo te llamo charlatán, estafador, vende lejía, vende humos, porque estás investigando algo que hemos demostrado que es falso. Entonces, me pides una prueba y luego me niegas la posibilidad de investigarla, me hostigas y me estigmatizas. Con lo cual, hay un doble rasero donde no se permite aceptar una evidencia empírica. Entonces, ahí, ¿dónde está la replicabilidad? Oh sí, yo soy homeópata. Pongamos que soy homeópata o naturópata o lo que sea. Entonces, yo voy a proponer un experimento. Y te dicen, no, no te lo acepto, no te lo permito. Bueno, pero podéis replicar esto, ¿no? O soy un meditador y he tenido una experiencia interna de samadhi. Bueno, pues si haces esto y esto, haces esta postura, te quedas con la mente en blanco, vas a conectar. Te dirán, no, eso no se puede. Muéstrame un paper científico riguroso, pero no me dejan hacerlo, si me estigmatiza socialmente, si después cuando quiero sacar ese estudio intentan buscarle las 1000 fallas posibles. Ahora bien, hablemos de replicabilidad y de falsabilidad. El núcleo de la Tierra. Todos de pequeños hemos estudiado geología. Me han enseñado la Tierra bola y dentro un núcleo con la corteza y todas las capas de la Tierra ahí puestas. No como una hipótesis, no como una teoría, no como un planteamiento de que a lo mejor podría ser, no, esto es un hecho. Se lo pongo para un alumno de primaria. O sea, el niño de primaria tiene que entender perfectamente que la Tierra es así, y que el núcleo de la Tierra es así. ¿Cuánto se ha perforado? Un 1%. De esos 6.000 kilómetros que hay hasta el núcleo, pues se ha perforado un 1% o menos del 1%, 12 kilómetros. ¿Dónde está ahí la replicabilidad? En la novela de Julio Verne de Viaje al centro de la Tierra. Eso es la prueba empírica. Ahí no hay empirismo, no hay una prueba palpable y demostrable. ¿Se puede falsear ese modelo? No, no hay manera de falsearlo. No es un enunciado científico. Se presenta como ciencia, algo que no lo es. Eso es una pseudociencia, las estrellas a miles de millones de años luz. ¿Cómo puedo falsear eso? Es toda una construcción teórica. O sea, con un telescopio y estoy viendo luces en el cielo y cuando subes a cierta altitud las luces ya no se ven. Entonces, ¿qué me estás contando? Eso es infalsible, es irreplicable. Sí, en la ciencia hay un monopolio de los datos. Pensemos en la calentura global de ahora. La calentura global te dice que bueno, que sí que está demostrado. Digo, a ver, ¿puedo acceder a los datos? No, no puedes acceder a los datos. Ya no hablemos de cuestiones de salud, de enfermedades raras. ¿Me dejas investigar esa enfermedad rara? No, no te dejo investigarla. ¿Me das los datos? No, no tienes acceso a los datos. O sea, que una entidad o una institución tiene el monopolio de la información. A eso le llaman científico, no aparece por transparencia, con lo cual no puedo replicarlo. ¿Puedo plantear un modelo donde intento falsear esto? No, eso es negacionismo, eso es pseudociencia, eso es desinformación. Así que, para ir a por el homeópata podemos llamarle estafador al homeópata, al astrólogo, al tarotista, al vidente.
Todos son presuntamente estafadores. Ahí su honor no importa absolutamente nada. Ahí se les puede machacar, se les puede estigmatizar socialmente, se les puede aplicar unos criterios de rigor extremos inasumibles. Pero luego me planteas a los niños pequeños la corteza terrestre con el núcleo de níquel y eso que es inverificable, infalseable. Es una construcción teórica absoluta basada en ondas sísmicas e inferencias externas tremendas y me lo tengo que tragar. ¿Cuántos movimientos supuestamente tiene la Tierra? Traslación, rotación, nutación, precesión, movimiento del sistema solar en la galaxia, movimiento de la galaxia por el universo. Todos se cancelan entre sí, creando una sensación de inmovilidad. O sea, en la práctica no se detecta ninguno. Bueno, sí, porque el péndulo de Foucault, se supone que es un péndulo de metal, o sea, con un material magnético que podía perfectamente explicarse su movimiento con magnetismo. Se supone que la Tierra se está moviendo por debajo, o sea, una inferencia indirecta, absolutamente retorcida, es la única prueba, aparte del paralaje estelar, que es algo que es imposible de comprobar por un astrónomo aficionado. Esas son las pruebas de que la Tierra se está moviendo. ¿Dónde está la navaja de Occam? O sea, tengo que presuponer una explicación extremadamente retorcida y rocambolesca y llena de inferencias incomprobables en lugar de, oye, si parece que no se mueve, ¿no será que no se está moviendo? Lo mismo con el Sol y la Luna, parecen iguales, tienen un tamaño aparentemente equivalente. Los dos parece que se mueven. Además, hacen una danza simétrica perfecta. Cuando se eclipsan el uno al otro, uno se pone encima del otro, se ve perfectamente. Parece realmente como si fueran dos orbes de luz hechos y diseñados a propósito para crear una armonía celeste perfecta. Y no obstante, lo que nos dicen es, no, espérate, no te confundas, no son del mismo tamaño, solo que el Sol es 400 veces más grande, pero está 400 veces más lejos. Y claro, el Sol no se está moviendo. Bueno, se mueve alrededor de la galaxia, pero no está quieto, es la Tierra la que se está moviendo. Entonces, toda esa danza perfecta en la que se eclipsan es absolutamente aleatoria. O sea, en el eclipse de luna, el Sol, un objeto miles de veces más grande, se pone con la Tierra justo en medio con la Luna y crean una especie de tres bolas sincrónicas perfectas que se han constituido por azar. ¿Cuál es la probabilidad matemática de que por azar haya salido todo eso? La probabilidad matemática sería más o menos como ganar 10.000 veces seguidas la lotería del euromillón, jugando 1.000 euros en cada uno de los juegos. O sea, es matemáticamente imposible que eso haya sido por azar. ¿Dónde está la navaja de Occam? No es que tenemos que asumir una serie de cosas que son auténticas burradas. Si vos preguntáis a la inteligencia artificial, ¿cuál es la probabilidad matemática de que pase esto? Primero va a soltar un montón de rollos porque tiene programado no responderte a esa pregunta, darte 1.000 rodeos, y al final si la aprietas te la acaba respondiendo. Pero, ¿por qué no te quiere responder a esa pregunta? Por la insinuación que hay detrás. La insinuación que hay detrás es, me estáis engañando. Aquí hay una mentira institucional gorda cuyas implicaciones son extremas. Como hay tantísimas implicaciones, por eso se crea un cortocircuito, por eso no se puede abordar directamente, por eso hay que ir poco a poco con la lógica, hay que ir aplicando esa navaja de Occam. ¿Por qué me aplicas la navaja de Occam aquí y no me la aplicas en otro lugar o al revés? ¿Por qué aquí tengo que asumir algo absolutamente rocambolesco y rarísimo en lugar de asumir lo más simple o empezar con lo más simple? Voy a ver si la Tierra se mueve. Tendría que ser facilísimo verlo. Tendría que ser algo demoledoramente sencillo. Y no me digan, no, pero cuando está dentro del tren. A ver, cuando estoy dentro del tren, estoy dentro del coche, yo noto el movimiento. Hay una fricción, algo se nota,
no estoy completamente quieto y ya no te cuento si me muevo por el vagón, no puedo hacer equilibrios en el vagón y si tengo los ojos cerrados me mareo y me caigo. O sea, no me digas que no se nota el movimiento dentro de un vehículo. Sin embargo, dentro de la Tierra no se nota absolutamente nada, pero nada, y se supone que todo se está moviendo a una velocidad descomunal. Como estás hay 50.000 más. A lo que me vengo a referir es que claramente esa ciencia cosmológica es una pseudociencia por definición. Parece una ciencia, pero no lo es. No hay replicabilidad, no hay falsabilidad, no se puede investigar el espacio, ni siquiera el espacio aéreo se puede investigar de manera independiente. Está protegido militarmente. No puedo ir a la Antártida libremente. Bueno, sí, con unos cuidados, primero pagando un dineral y luego con un montón de zonas que están prohibidas, y aquí no se puede investigar. No puedo ir al espacio. Entonces digo, a ver, entonces, ¿dónde está la ciencia? Aquí hay criterios militares, hay monopolio de la información, hay conflicto de intereses por parte de las agencias que tienen ese monopolio de la información, o sea, hay un conflicto de interés tremendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos ahora hablando de esta Matrix, nos damos cuenta de que tenemos un sistema que controla y mucho, que tiene controladísimo el relato, que tiene abducido a cualquier individuo para que no se atreva a cuestionarlo. Entonces, para ir deshaciéndose, hay que ir poquito a poco, muy poco a poco. Por ejemplo, uno de vosotros tiene una experiencia espiritual, llámese viaje astral, llámese un satori, llámese un samadhi, llámese una canalización, llámese una visión, llámese lo que sea. Tienes una experiencia. ¿Puedes demostrarla a otro? No, no puedes. Con lo cual, dentro de lo que sería la experiencia empírica compartida, quedaría dentro del ámbito privado. ¿A ti te sirve? Sí, pero ¿qué va a pasar a tu matrix interna? Quizás si ya estás curado de espanto, estás desprogramado y estás libre, puede ser que le des credibilidad a lo que estás viendo y a lo que estás sintiendo. Pero pongamos que ahora dijimos, vamos a hacer un ejercicio de canalización, vamos a visualizar un libro que es nuestros registros acásicos. Si no queréis en los registros acásicos, en lo que os dé la gana, pero vamos a intentar canalizar y conectar con nosotros mismos, con nuestro yo superior o con lo que os dé la gana y que no genere ningún tipo de sistema de alerta. Y lo primero que os va a pasar por la cabeza es, ¿y si me lo estoy inventando? ¿Y esto? ¿Cómo sé que es verdad? ¿Y si me van a parasitar? ¿Y si realmente me está hablando una entidad que no es esta? ¿Y si le estoy entregando mi energía a alguien? Esto es nuestra propia Matrix. Esto es nuestra propia programación. Nosotros tenemos varias capas de resistencia. Por ejemplo, y si me lo estoy inventando, eso puede ser un factor de dilación que haga que yo pare. Y si estoy haciendo trampa y si esto lo vi en una película y si esto es algo que simplemente le estoy elaborando de manera lógica. Cualquiera de esas preguntas puede hacer que yo detenga el proceso, que deje de intentar canalizar. Y si luego digo alguna tontería y quedo en ridículo, y si me estoy volviendo loco, y si estoy abriendo una capa psicótica y luego me va a entrar una entidad. Y si además cuando entro una entidad me absorben el alma. Y si estoy haciendo un pacto con una entidad oscura y luego me va a absorber el cerebro. Y si estoy realmente creando un karma negativo. Y si realmente esto que estoy haciendo va contra mi alma. ¿Y si esto es una herejía contra Dios? ¿Y si esto después si lo piensan otros piensan que estoy metido en una secta? ¿Y si estoy haciendo un pacto con el demonio y no me estoy dando cuenta? Cualquiera de estas preguntas, cuestionamientos, puede frenar en seco la canalización y puede hacer que no vuelvas a hacerlo nunca más. Es autocensura. Esto es la Matrix operando dentro de ti. Esto es todo lo que llevamos dentro. Esto está absolutamente metido en ti hasta la médula. En una persona normal, esas capas que acabo de definir así rápido para entrar en el ejemplo de la canalización, se aplica a cualquier cosa, a cualquiera. Las preguntas.
Cualquier pregunta que hagas respecto a la cosmología, por ejemplo, cualquier pregunta que he hecho remite automáticamente a la Tierra plana, estigmatización social absoluta, eres un desecho social, eres un ignorante, eres un desinformador, eres auténtica basura solo por plantearte eso. Cuando en el colegio, en la educación primaria, hasta un niño de 5 años entiende el modelo del sistema solar, como nos lo han explicado. Y yo pregunto, ¿es refutable? ¿Es falsebe la existencia del espacio exterior? ¿Es replicable? ¿Cuántos de vosotros habéis ido al espacio exterior? ¿Cuántos podéis demostrar ante un notario que existe el espacio exterior? ¿Cuántos podéis demostrar en un notario que existieron los dinosaurios, que cayó un meteorito y que se los cargó? ¿Cuántos podéis demostrar alguna de las premisas de la teoría de la evolución de las especies de Darwin? Pero una demostración en laboratorio empírica. No podéis, no se puede, no hay pruebas. O sea, es absoluta fe institucional, es una absoluta creencia de manual religiosa. Si antes los sacerdotes eran los que hablaban con los dioses, o sea, cuidado, el sacerdote es el que podía canalizar, es el que podía conectarse con el divino, vosotros no, un intermediario. Bueno, pues ahora, ¿quién conecta con los cielos? Los actornautas, las instituciones. ¿Quién puede acceder a los estudios médicos? Si yo quiero desde mi paradigma como ciudadano, o como científico aficionado, intentar encontrar una cura para alguna problemática de salud. Si hago rodeos con las palabras es para evitar la censura porque como sabéis no se puede hablar del tema. Vale, pues quiero investigar una cura, un remedio. No puedo hacerlo fuera del paradigma. Si encuentro una solución, me van a tachar de charlatán, o incluso en un instante me pueden hasta eliminar del mapa. ¿Qué significa esto? Quiero investigar. Oye, ¿me podéis dar los datos de las causas de esto? Y me dirán que no son datos y que son confidenciales. Bueno, ya son confidenciales. Pero vosotros los tenéis, ¿no? Sí, nosotros sí, pero tú no, o sea, no puedo acceder. Pero mis motivaciones son ayudar a la humanidad. Quiero investigar esta problemática y quiero datos documentados. Quiero datos clínicos, aunque sean así más o menos. Los datos importantes no te los vamos a dar. Fijaos cada vez que vuestra mente hace cortocircuito. Fijaos todas las veces que descartáis caminos que os gustarían, cuyo ideal, cuyo final de realización sería apetecible por vosotros, pero que os disuadís, os frenáis antes de empezar. Os digo, mira, este podría ser tu trabajo ideal. Y dices, ya, pero es que, ¿qué pasa? No, que no lo veo, no, o sea, no lo ves factible, no que no lo veas deseable, no lo ves factible. ¿Y por qué no lo ves factible? Porque hay anidadas un montón de capas de resistencia de esto no es posible por esto. Esto me daría muchos problemas por aquí, por allá. Hay muchísimas capas de resistencia que están soterradas. Si presentamos la conclusión antes que el razonamiento, la conclusión se niega aunque sea deseable, aunque sea factible, aunque sea realizable. ¿Por qué? Porque nuestra información está compartimentada, nuestra memoria está compartimentada. ¿Por qué tantas veces somos incoherentes? Precisamente porque nuestros datos y afirmaciones vitales no están suficientemente integrados. Hasta que dos datos no se presentan directamente entre sí, no llegamos a la conclusión. Hasta que no se plantea la contradicción directamente, no podemos razonarlo. Si yo digo que el sistema es un fraude y es una estafa a una persona dormida, te dirá que eso es una tontería, que es una teoría de la conspiración. Si te hago toda la argumentación desde el principio hasta el final, dirías, tienes razón. Pero esos datos ya los tenías tú. ¿Qué ha pasado? Que no los has hilado en tu cabeza, no te has permitido hilarlos. No te has permitido sentar al dato 1 con el dato 2, con el 3,
con el 4 y ver que se contradicen entre sí? Si no te permites unirlos, integrarlos y conectarlos, ese conocimiento permanecerá en incoherencia todo el tiempo, contradicción básica de muchos individuos. No, yo soy ateo materialista. Yo si no lo veo, no lo creo. Perfecto. Muy bien. Pues te vienes con nosotros a hacer un ratito de ouija. Uy, no, qué miedo. Pero a ver, hijo de mil, si no crees en lo transpersonal ni en lo paranormal porque eres ateo materialista, ¿por qué le tienes miedo a la ouija? Debería darte exactamente igual. Oh, ¿por qué no me vendes tu alma como Bart Simpson? Véndeme tu alma por 5 euros, te la compro. Véndemela. Y además me das permiso para parasitarte durante 200 encarnaciones. Total, si tú no crees en eso, ¿qué ocurre? Que evidentemente la información no está compartimentada. Claro que cree. Hay un montón de capas suyas que creen. Lo que pasa es que tiene una capa social en la que dice y se define, no, es que yo soy muy racional, eres todo lo contrario. Es la antítesis de lo que significa ser racional. Racional es alguien que conecta los puntos de una manera lógica, de una manera estructurada, de una manera orgánica, integrada, coherente y armoniosa. O sea, simplemente suscribirá críticamente el relato imperante, dominante, eso es absolutamente irracional. Eso si acaso puede ser adaptativo, pero racional. ¿Cuánta gente os dice? Yo es que soy racional, y es simplemente un lacayo del sistema, un zombi intelectual y filosófico. O sea, si estuvieras en la cultura musulmana, pues simplemente serías integrista religioso y en esta eres antimaterialista, pero porque toca por influencia cultural, no por un razonamiento autorreferenciado, estructurado y no es simplemente por contaminación cultural, por presión. Entonces, ¿de qué están hablando? Para poder deshacer todo ese mare magnum de palabras mal estructuradas, mal conectadas, mal entendidas y mal refinadas, hay que hacer un proceso de orfebrería y de artesanía paciente, metodológica, poco a poco. No empecemos con barbaridades, empezamos poco a poco, no porque nos desacredite, no. Sí puede ser que la conclusión que estamos viviendo sea completamente lógica. Puede ser que lo que estemos diciendo tenga todo el sentido del mundo, pero para el otro va a entrar en pánico. Dejemos poco a poco. Venga, tranquilo, relajado, que los SOCs tienen que ir uno detrás de otro. Entonces entendemos que todo eso es lo que se pone en juego ahora. Ahora mismo es cuando nosotros decidimos. Somos los héroes, tenemos la espada, tenemos la capacidad. El mundo de afuera es un reflejo del nuestro. Quizás no lo hemos construido todos nosotros. Hemos encontrado gran parte. Pero si realmente hay una coherencia entre lo que pasa afuera, tenemos aquí y ahora la responsabilidad de dar la vuelta. Tenemos astrológicamente los aspectos más armoniosos de los próximos 100 años prácticamente encadenados en los próximos 3. O sea, tenemos 3 años y esto ya ha empezado. Podemos dar una vuelta muy potente, muy poderosa a todo el relato. Poner estas contradicciones del sistema de manera flagrante, de manera constante, de manera sistemática, de manera permanente. Seguir dándole más vueltas a todas esas asimetrías flagrantes y bochornosas que existen en el mundo en el que vivimos. ¿Por qué se aplica ese doble rasero en lo legal, en lo económico, en lo científico y de una manera absolutamente flagrante y repugnante, en lo espiritual? ¿Por qué cuando alguien hace una afirmación espiritual, te den cuidado con el chala oeste? Ahora si haces una afirmación científica de algo que es incomprobable, ahí no pasa nada. Uy, vamos a hablar de agujeros negros porque he visto un documental que habla de agujeros negros. Demuéstrame que existe un agujero negro o la materia oscura o la antimateria. Demuéstramelo. En la calentura climática esta que tenemos ahora, ¿hay un modelo predictivo que predice lo que va a pasar? No.
Si hace calor está predicho por el sistema. Si hace frío está predicho. Si hace frío, si hace calor, si hace tormenta, si no la hace, si el clima está seco, si no, o sea, todos los fenómenos están previstos, con lo cual el modelo predictivo es absolutamente una locura. Es la falacia del pistolero. Según como salga, te dibujo la diana. O sea, eso que tiene de científico. Consenso científico. Pero, ¿qué consenso científico? ¿A qué científico le has preguntado cuando te hablan de consejo científico? Digo, perfecto. ¿Cuáles son esos científicos que están firmando y que están proponiendo sus estudios con sus nombres y sus apellidos? Es que, vamos a ver, si la comunidad científica fuera una empresa, no pasaría a la auditoría más básica. O sea, si 4 personas se juntan a hacer trabajos espirituales y le llaman secta, ya están llamando a la Guardia Civil para que los investigue. Tenemos empresas como la NASA, militares, multimillonarias, con promesas constantes que no se cumplen, incentivos económicos tremendos con además fraudes ya documentados y esas no se les investiga nada, ni le hacen una mínima auditoría. Es más, tratan despectivamente a cualquiera que les haga cualquier cuestionamiento, pero no se supone que en la ciencia cuestionar es sabio. O sea, podemos decir al homeópata, al astrólogo, al tarotista, que son charlatanes, que están cometiendo fraude y son unos charlatanes y desinformadores hasta que demuestren lo contrario. A veces, aunque lo demuestren, o sea, se les puede machacar y estigmatizar sin ningún tipo de consecuencia penal. Incluso en televisión te pueden machacar y destruir absolutamente. Ya no te digo si eres terraplanista, te pueden machacar lo que quieran. No hay delito de odio, ahí no hay nada, no pasa nada. Eso sí, como se te ocurra poner en duda con un planteamiento puramente técnico-científico alguna de esas instituciones, cuidado, alerta de negacionismo, este pensamiento es peligroso. ¿Pero a qué viene ese doble estándar moral? ¿Por qué tenemos ese doble rasero epistémico? Sí, cuando hay una fotografía de un tipo que fotografió Chicago desde el lago Michigan, o sea, eso es una distancia de 200 y no sé cuántos kilómetros, más de 100 kilómetros que desafía la visión de la curvatura. Es decir, está haciendo una observación a larga distancia que debería ser imposible con la curvatura y en lugar de admitir que a ver por navaja de OCCAM lo lógico es pensar, oye, si esto no debería verse. La distorsión que hay es mínima y estamos viendo algo que debería estar oculto por la curvatura. Ellos te dan una explicación absolutamente enrevesada hablando que si hay una refracción que lo que hace es que un espejismo luminosa, que hace que esto se vea y a pesar de que ese espejismo sale cada 3 minutos y se puede ver constantemente, la explicación más parsimoniosa es oye, ¿y no será que no hay curvatura? No, eso no puede ser. Y es insultante plantearlo. Digo, insultante no debería serlo. Insultante es cuando tú estigmatizas a un homeópata con 30 años de experiencia y con casos documentados y con un alto nivel de satisfacción en su clientela. Y sin embargo, aquí estigmatizas al que plantea la pregunta legítima. Oye, ¿y no va a ser que a lo mejor no hay curvatura? ¿Alguno de ustedes ha visto la curvatura de la Tierra? Ya les digo yo que no la pueden haber visto. Si acaso has visto una imagen que claramente puede estar deformada por el ojo de pez de la cámara. Nadie la ha visto, por supuesto. Entonces, no hay ninguna prueba material, no hay ninguna prueba empírica. Si acaso puedes tener razonamientos indirectos, que podría ser que a lo mejor fuera, digo, sí, pero pruebas empíricas no hay absolutamente ninguna. Y como esto en muchos otros temas, lo que hemos dicho, el núcleo de la Tierra, la gravedad, ¿hay alguna prueba demostrable de que dos objetos se atraigan entre sí por su masa? O sea, que yo tengo aquí un objeto, tengo otro, se están atrayendo entre sí por la masa. No hay ninguna prueba que demuestre eso.
La premisa de la gravedad es que la Tierra es tan grande que está creando una atracción sobre todos los cuerpos, que la Luna, por ejemplo, con su atracción gravitatoria atrae las mareas. Ahora hay lagos enormes, ultracaudalosos y esos no generan marea. Digo, ¿no será que la Luna tiene alguna propiedad electromagnética y que con el agua salada sí que se crea como es conductora? Crea algún tipo de movimiento y por lo tanto lo que estamos viendo es un efecto electromagnético y por eso los lagos que son de agua dulce no se producen las mareas? Podría ser una explicación, pero esto es insultante para la comunidad científica. Entonces, este es el momento de asaltar la Matrix. Este es el momento de que cada uno de vosotros decida cuál es el papel que quiere jugar en este mundo. Este mundo está hecho un asco. La gente sabe que el mundo está hecho un asco. Ahora te estoy diciendo todas las cosas que veo que están mal y bueno, podía estar 8 horas contándote, pero he hecho simplemente las asimetrías institucionales para ir lo más fácil y más sencillo. No me quiero ya meter en dinero de presupuestos y en economía, de cómo meten dinero aquí, lo quitan de allá, cómo nos engañan y nos roban por todas partes. No quiero entrar en eso, pero la cuestión y la pregunta es, ¿cuál es tu papel aquí? Eres espectacular, eres increíble, estás empoderado. ¿Cuál es tu papel aquí? Primero, no puedes ejercerlo fácilmente porque tienes presión externa y bloqueos internos. Si aprendes a deshacerlos, ¿cuál es el papel que te gustaría jugar en esta realidad y en este mundo? Es una síntesis. Es una confluencia entre lo que eres y lo que puedes hacer, lo que te dejan hacer, lo que te sientes cómodo cuando interactúas con los demás, cuando interactúas en sociedad. ¿Cuál es tu papel en el mundo? Si tienes que abrirte a codazos, te abres a codazos, pero tienes que encontrar tu lugar. Somos actores sociales, somos actores políticos, somos actores científicos, somos actores que influyen en esta realidad en la que vivimos. No somos actores aislados. Precisamente en nuestra vida nos han influido muchas veces para mal los actores externos, las cosas que me han hecho los demás, las traiciones, las deslealtades. Te lo compro, te lo soporto absolutamente todo. Si la sociedad está influyendo, no es justo darle una réplica. No es justo devolvérsela a los que te la han hecho y no pagarla con otros que no tienen ninguna culpa. No es justo ser proporcional, karmáticamente hablando, con aquel que te ha causado el daño y no con otros. No es justo, en todo caso, no es inteligente. No es mejor devolver una moneda mucho mejor. Si me están intentando decir que la ciencia es lo más importante, pues yo aplico la ciencia, pero para bien, aplico la ciencia con rigor, no selectivamente, no una falsa habilidad selectiva. Sí, hay que falsearlo todo. La gravedad no se puede falsear, el espacio no se puede falsear, todo lo que ocurre en el espacio exterior no se puede falsear, el núcleo de la Tierra no se puede falsear, la curvatura de la Tierra no se puede falsear. ¿Dónde está la ciencia? Príncipe de parsimonia. Sí, la explicación más sencilla es que la Tierra no se mueve, que el Sol y la Luna no es del mismo tamaño. Esa es la explicación más sencilla. Lo otro podría ser cierto, pero desde luego no es lo más parsimonioso, con lo cual tendrás que ser tú el que te esfuerces en demostrármelo, siguiendo la misma regla que aplicas a las terapias alternativas. Y si no, y si aceptamos marcos teóricos explicativos un poco más flexibles, un poco más laxos, perfecto. Pues entonces vamos a empezar a aceptar la astrología. Vamos a empezar a aceptar el tarot, vamos a empezar a aceptar las constelaciones familiares. Vamos a aceptar las terapias energéticas como el Reiki porque son marcos más flexibles. Y si aceptamos eso, aceptamos la espiritualidad. Y si aceptamos la espiritualidad, entonces no tiene sentido aplicar normas y reglas materialistas científicas. No tiene ningún tipo de sentido la educación que tenemos. Nos tendríamos que incorporar ya la espiritualidad como algo fundamental en nuestra vida. ¿Por qué? Porque media humanidad es explícitamente religiosa, cree en lo espiritual, cree en el mundo invisible,
Más de la mitad de la humanidad. En todas las religiones se acepta la existencia de demonios, de ángeles, de entidades. Estamos hablando de el 50% de la humanidad o más es religiosa y por extensión espiritual. Acepta la vida más allá de la muerte, acepta el mundo invisible, acepta que existe una conciencia creadora. ¿Por qué tenemos que tener una sociedad donde todo eso se trabaja como un pasatiempo, se aborda como si fuera historia de la humanidad, pero no como algo serio, sino como basura dogmática, como folclore cultural? O se toma en serio la espiritualidad y se permite que se analice de una manera rigurosa, seria, porque los marcos mentales son más flexibles. O te comes un cientificismo en tu contra y donde te hacemos ver las contradicciones en las cuales no aplicas la misma dureza cuando es un investigador independiente a cuando lo hace una institución que tiene conflictos de interés absolutamente desbordantes. Se dice que estos youtubers ganan dinero con sus pseudociencias y terapias. Hablamos de 1.000 euros con el canal de YouTube al mes como mucho. En cambio, aquellos que mueven millonadas auténticas no son fiscalizados, no pasan ningún tipo de escrutinio ni auditoría externa. No pueden ni siquiera ser mirados o interpelados en público porque es una falta de respeto hacia la credibilidad porque muere gente. Ya sabemos que muere gente. Lo que queremos precisamente es esclarecer los datos, es entenderlo, es poder aplicar mejores soluciones. Estamos en el momento de echarle bemoles y enfrentarnos a este sistema de una vez. Es el momento de demostrar que somos héroes y los héroes necesitamos una misión a la altura de los seres divinos que somos, de la capacidad tan desbordante que tenemos para crear una realidad propia y co-crearla compartidamente. Si se ha creado este mundo asqueroso, vamos a darle la vuelta. Esto es algo que nos concierne absolutamente a todos, que cada uno se implique en lo que quiera, en lo que pueda y en lo que le apetezca, pero seguro, y eso os lo garantizo, que será para el bien de su alma y también para el bien de su vida terrenal. No estamos aquí simplemente para obtener beneficios en la otra vida, estamos para obtenerla en esta. Y lo primero es limpiar toda esta ponzoña porque tenemos la capacidad, tenemos el momento y lo tenemos todo a favor, determinación divina. Espero que esto sirva para infundiros ánimos y fuerza porque vamos a por ellos.